Ahora pasamos a la parte que yo creo que en las conferencias siempre es la mejor, que es la de las preguntas. En vez de soltaros una chapa, vamos a empezar ya directamente con las preguntas y yo voy improvisando según lo que me comentáis, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Así que si alguien se anima a preguntar, pues respondo lo que me da la gana, como siempre, y pasamos a otra pregunta, así hasta consumir el tiempo, porque lo que pasa en las charlas es que doy una charla, 40 minutos, 45 minutos, llegan las preguntas, me enrollo en 2 y se acabó. Entonces siempre se quedan preguntas en el tintero, así que vamos a intentar responder ya directamente las preguntas que tengáis, seguro que alguno tenéis. ¿Alguien se anima? ¿Qué ruta se hace mañana? Bueno, la podemos decir porque hasta ahora no habíamos contado la ruta, pero salimos desde aquí, desde Tres Cantos, a las 8:30, creo que es la hora de retreta, ¿no? Cuando tenemos que estar todos en formación, como digo siempre, cagados, meados y desayunados, con el depósito lleno. Y el destino final es Jadraque, ¿no? Un pueblo de Guadalajara. Entonces se ha diseñado una ruta bastante chula que pasa por la muralla china, en fin, el puente este de la muralla china, y luego vamos por la sierra hasta llegar a Jadraque, donde hay un castillo muy espectacular, no sé si alguno lo conocéis, pues es un castillo que hay en lo alto de un cerro, una cosa muy bestia, está muy bien ese pueblo, y es un pueblo que he elegido por una razón. ¿Alguien me trae agua, por favor? Una botellita. ¿No habrá? ¡Una botella de agua! ¡Por favor, organización, algo! ¿No? No, cerveza no, después. Entonces, hemos elegido Jadraque como punto final, aparte de porque el ayuntamiento nos invitó unas migas, ¿no? Es porque cuando se va hacia Barcelona, hacia Cataluña, para salir de España, es decir, para hacer cualquier ruta, bien sea, ya sabéis que uno de los problemas que tenemos los motoristas en España es que tenemos un país cojonudo para viajar, pero todo el resto te queda muy lejos, como no sea Marruecos o Portugal, ¿no? Entonces, Marruecos, ¿qué problema tiene? Que tú cruzas a Marruecos, es la hostia, está muy bien, pero solamente puedes ir hacia el sur, porque Argelia tiene una frontera cerrada. Entonces, para viajar a cualquier otro país, tienes que ir primero desde aquí, imagínate los de Cádiz, ¿no? O sea, toda España hasta llegar a Francia, y después te queda Francia, que es de grande, ¿no? Para llegar a Italia, ¿no? O sea, o si quieres ir a Alemania, a esa zona, pues tienes que atravesarte toda Francia, que es un país de los más grandes de Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente cuando vamos hacia el extranjero, pues tiramos por la autovía, los que salimos de Madrid, por la Nacional 2, que es feísima, la autovía es muy aburrida, además hay mucho tráfico, a mí no me gusta nada. Y yo lo que hago siempre, cuando voy a salir, es desviarme, una vez que salgo, que paso Guadalajara, me tiro hacia Jadraque. Entonces, desde Jadraque ya entonces voy hacia Soria. Entonces, intento llegar hacia Aragón y Cataluña por carreteras secundarias. Voy buscando, pero Jadraque es siempre el punto de partida. Para mí ver ese castillo es digamos, es como el símbolo de que el viaje comienza. Entonces, yo cada vez que he hecho rutas fuera de España, tirando por la frontera de Francia, pues he ido por Jadraque, ¿no? Entonces, ese castillo lo conozco mucho, de verlo ahí en la loma, es muy bonito, ya lo veréis, y tiene ese valor sentimental para mí. Es decir, es como verlo significa, porque además ese fue el castillo que yo vi cuando hice mi viaje de la emoción del nómada, es decir, mi primer viaje a Asia Central, mi primer viaje con Nagorno largo, que llegué a Kazajstán, a Samarcand y todas estas cosas, en el 2009, tiré por ahí, ¿no? Entonces yo salía sin saber cuánto tiempo iba a estar por ahí, porque bueno, eran mis primeros viajes, era el 2009, no me conocía ni Dios, y salía con una moto con maletas de plástico, llantas de reacción, llevaba, me acuerdo, unos pantalones de tela como estos, zapatillas de deporte y una chupa de cuero. Así me iba yo a la aventura. Y recuerdo ver el castillo de Jadraque, la primera vez que lo vi ya me gustó, y entonces para mí queda como un símbolo del comienzo del viaje. En este caso va a ser el final de la ruta para compartir con los que vengáis pues ese momento que acabo de desvelar ahora, porque no sé después en Jadraque lo que tendremos tiempo de hablar. Supongo que hay la asamblea del club constituyente, en el polideportivo, en fin, demás, ¿no? Pero bueno, ya os lo cuento ahora y listo, de por qué vamos a Jadraque. Vale, ¿alguna pregunta más? Vale, si no, cerramos aquí, ¿eh? Sí. ¿Cómo te cambió el tema de viajar solo a viajar a mapas y demás con la preparación de la logística del viaje? Es sumamente complicado. Antes era muy fácil porque yo directamente cuando quería ir, no sé, yo salía sin más, ¿no? Entonces yo salía por mi cuenta y me iba encontrando lo que el camino ofreciese. Entonces no tenía, estaba soltero, no tenía hijos, no tenía responsabilidades,
y entonces pues salía sin fecha de regreso, yo salía sin más, ¿no? Me iba a África o me iba a Samarcanda o me iba a dar la vuelta al mundo, entonces yo me iba y entonces las cosas iban apareciendo, entonces claro, surgían 1000 problemas, sobre todo burocráticos, surgían problemas en las fronteras de, por ejemplo, no tener visado, ¿no? Yo recuerdo haber llegado a la frontera entre Rusia y Kazajstán en el año 2009, yo no tener, era mi primera vez por esa central, no tener ni puñetera idea de cómo funcionaban esos países, no saber nada de ruso, ahora sé por lo menos decir Harasó, Tovarich, Spasiba, y hasta entonces no sabía nada. Entonces, para mí todo era un universo ininteligible. Entonces, yo la primera vez que cruzo la frontera de Rusia, primero acojona bastante, ves ahí toda esa seguridad y tal, ¿no? Pero llevaba el visado ruso. Cuando salgo de Rusia para ir a Kazajistán, mi primera vez, me encuentro con que sales de Rusia, te haces 15 kilómetros de tierra de nadie, allí entre una aduana y la otra, y todo desolado. Cuando llego a Kazajistán, pues yo, no sé, mirando por internet en inglés, pues me había parecido que los europeos no necesitaban visado, lo que no necesitaban era carta de invitación. Visado no necesitaban, entonces me tuvieron allí hablándome en ruso sin enterarme nada como 5 horas y después me devolvieron para Rusia. Entonces aquello fue una incomodidad tremenda porque no conseguí entrar en Kazajstán, pero es que además cuando yo intenté entrar en Rusia me encontré con que no tenía visado para entrar en Rusia, porque mi visado había expirado al salir del país. Entonces, bueno, esa fue una situación que está contada en el libro La emoción del nómada, que es uno de los mejores libros que cuenta todas estas aventuras de aventurero inexperto y novato, y entonces me encuentro con que el tío, el comandante del puesto, me hablaba en ruso, básicamente diciéndome que nadie me quería en esa central, hasta que yo le dije, mira, hostia, el problema lo tenemos los dos, porque yo estoy aquí, algo tendrán que hacer conmigo. Entonces, bueno, me dejaron entrar en el país para tramitar un visado y tal, pero eso fue de los problemas que suponía viajar solo, que era completamente libre, pero tenía el problema de la falta de planificación que comete estos errores, ¿no? Sin embargo, ahora para hacer la serie, pues claro, cambia completamente, tengo que saber exactamente qué me voy a encontrar. Es decir, todos los visados, todos los permisos de importación, tengo que saberlo previamente, porque claro, voy con un calendario, tenemos un mes, voy con una serie de personas, dos cámaras que confían plenamente en mí, confían en que yo les digo que el sitio es seguro, que no van a tener problemas, que los voy a sacar de cualquier apuro, y entonces, claro, es mucho más complicado en cuanto a logística, infinitamente complicado, ¿no? Mientras que viajar solo está tirado, es que no depende más que de ti mismo. Sin embargo, bueno, los que hayáis visto, por ejemplo, cuando tuvimos el accidente de Morrison en Uzbekistán, creo que os habéis dado cuenta de cómo de repente eso se convierte en una pesadilla, porque uno de tus compañeros, una persona que confía en ti, se rompe una pierna en un país como Uzbekistán, a 300 o 400 kilómetros de la capital, y hay que llevarlo a un hospital donde no tienen medicinas, las medicinas hay que comprarlas en la farmacia, porque en el hospital te atienden gratis, pero no te dan medicinas, ¿no? Y tienes que decidir allí si al tío lo operan o al tío lo sacan del país, ¿no? Entonces, claro, eso es una responsabilidad acojonante, ¿no? Entonces, al final, yo, en ese momento, cuando tuve el accidente, decidí filmarlo porque quería enseñar lo que eso significa, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay que... Pues bueno, tranquilizarle a él, tranquilizar a su familia, porque el líder de la expedición soy yo. Entonces yo soy el responsable, ellos confían en mí, en que yo tengo más experiencia y los voy a sacar. Entonces, bueno, eso salió bien, pero tardamos 48 horas en sacar a una persona con una pierna rota del país. Entonces, bueno, claro, las cosas son muchísimo más complicadas ahora. Pero por otro lado, llevo 8 años haciendo el trabajo más divertido del mundo. A mí lo de viajar para hacer la serie, aparte de que es la excusa perfecta para que mi mujer me deje salir, porque si no me diría, ¿a dónde te vas tú con 2 niños de viaje un mes? ¿No? Bueno, mamá, es trabajo, es trabajo. Entonces, como trabajo puedo salir, pero después hacer, no sé, esta obra, ¿no? Dejar este legado ya de 12 temporadas de Diario de un Nómada, 60 y tantos episodios en Canal Viajar, y lo que he hecho para GTV, todo eso, yo creo que eso me va a perdurar, porque es un trabajo hecho con mucha dignidad, con mucha sinceridad, y yo creo que eso se va haciendo cada vez más grande. Incluso lo que está en el país ahora mismo, Sudamérica, los primeros episodios, y yo flipo, ¿no? De, joder, pues estaban de puta madre, ¿no? Para entonces no tener ni idea. Entonces, tiene esas ventajas y esos inconvenientes. El inconveniente es la enorme responsabilidad que supone el tener que ser responsable de todo el equipo. Si además se rompiera la moto, se jodiera el coche y no pudiéramos completar el viaje, perdería todo lo invertido en eso, ¿no? Entonces sería económicamente un desastre. Pero por otra parte, me permite contar esta historia, ¿no? Y gracias a ello os he congregado hoy aquí, porque si no, no estaríais.
Así que esa es la diferencia entre viajar solo y viajar acompañado. De todas maneras, yo creo que para viajar acompañado, haciendo una serie, es importante haber sido cocinero antes que fraile. Yo creo que la serie de televisión, los vídeos, me salen como me salen, porque previamente he viajado en solitario. No soy ni un modelo, ni un guaperas, ni nadie que hayan puesto a hacer una serie de viajes en moto, ¿no? Que sería, a mí, en mi opinión, sería un poco estafa, ¿no? Yo no sé si os acordaréis que hace muchos años a Beckham le pusieron una moto para hacer no sé qué en Brasil, y lo promocionaron mucho. No sé si era para Discovery, ¿no os acordáis de aquello? Bueno, entonces, claro, era Beckham, ¿no? Entonces, todo el mundo quería verlo, pero Beckham no viaja en moto, ¿no? En cambio, y eso fue cuando yo empecé a hacer la serie. Sin embargo, Beckham no sigue haciendo esos programas de viajes en moto, y yo sí. Y a mí, claro, me apasiona hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Venga, vamos al lío, que ya estamos calientes, ¿no? Sí. Uno de los capítulos que más me gustó es el libro de Viaje por África, que habla básicamente de la libertad, de la gente cuando llega aquí, llegas aquí, que vive, que eres libre. Pero tú realmente nos hablas de que ese precio es alto, que no es tal cual como lo imaginamos. Si crees que ha sido libre, y si, ¿cuál es su precio? Bueno, vamos a ver. La libertad no existe. La libertad absoluta, eso no existe, para empezar, porque estamos determinados por nuestra propia genética. Nuestra herencia genética determina si vamos a ser altos o bajos, ¿no? Si vamos a ser guapos o feos. Y el origen geográfico determina si vamos a ser privilegiados o vamos a estar jodidos desde que nacemos, ¿no? Entonces, la libertad, como tal, como sueño, como aspiración, sí existe. La aspiración de ser libre. La búsqueda de libertad, eso es consustancial del ser humano. El ser humano no nace libre, el ser humano en principio nace sometido a, digamos, las leyes del mundo físico. O sea, naces y lo primero que tienes es hambre y luego te cagas. Entonces estás obligado a cumplir una serie de rituales o costumbres, hábitos cotidianos que permiten sobrevivir. O sea, ya eres esclavo de tus propias necesidades físicas, ¿no? No somos entes de luz, no somos puros. Entonces, la libertad como tal no existe. Eso hay que tenerlo claro, porque a veces nos hablan de la libertad, joder, ¿de qué me estás hablando mismo de libertad, no? Yo tendré la libertad que me pueda ganar en un momento determinado, porque esa aspiración de ser libres, eso sí que es consustancial del ser humano. El ser humano tiene una serie de pulsiones innatas. Una de ellas es la búsqueda de libertad, ¿no? Como si te ponen una soga alrededor, tú te quieres escapar, tú quieres moverte, eso es innato, eso lo hacen todos los niños. Y después tiene ya una aspiración o una pulsión que es la del movimiento, la de la exploración. Los niños, yo solo pude presenciar ese milagro cuando mi hijo nació. O sea, los dos niños han repetido prácticamente los mismos patrones, pero claro, cuando ya ves niños, al principio tu niño te parece que es el único, ¿no? Cuando ya ves que tienes dos y que repiten los mismos patrones, te das cuenta que en realidad el ser humano aprende así, y somos todos iguales. Entonces todos tienen la misma pulsión, de levantarse y moverse. Y eso es así. Entonces el ser humano tiene esas dos pulsiones, moverse para buscar algo mejor y ser libre. Entonces esas aspiraciones son consustanciales, y yo les he dado rienda suelta a la bestia. Yo tenía ganas de moverme y me he movido donde he querido y como he querido, he hecho todo lo que he podido, ¿no? Hasta que me casé con 5. Bueno, me casé prácticamente cuando te casas cuando tienes hijos, porque me casé, éramos novios, ¿no? Estás con alianza, pero hasta que no tienes hijos no estás realmente casado. Me he casado prácticamente con 50 años, o sea, he corrido, pues yo tenía claro eso de que no se la corre de joven, se la corre, o sea, que no se la corre de potro, se la corre de pollino, o sea, de pollino se la corre de burro viejo, bueno, pues eso. No, entonces yo he corrido todo lo que quería y ahora ya intento estar más estabilizado. Pero sí que esas pulsiones, por una parte de ser libre, de hacer lo que me ha dado la gana siempre, las he tenido. Y yo creo que esa vocación de ser libre por encima de todo, de no aceptar ataduras, que me ha costado muchos disgustos, pero también me ha llevado a donde estoy. O sea, yo he hecho las cosas que he hecho y he roto las cadenas que he podido porque quería ser libre y no quería depender de nadie. Y eso a veces me ha hecho llevarme bofetadas tremendas, perder amistades, perder contratos, en fin, las cosas que son, ¿no? Las cosas que lleva la vida, pero por otra parte, joder, no sé. O sea, yo a veces flipo, miro a mi alrededor, me parece que mi vida es cojonuda y pienso que, o sea, solo puede ir a peor, ¿no? Porque pero no, o sea, por ahora me mantengo estable. Entonces, he conseguido gran parte de mis sueños, ¿no? Yo creo que el sueño que tenía, básicamente, cuando era niño, era el de ser aventurero. Y eso lo olvidas, porque te dicen que tienes que ser un hombre de provecho, ¿no?
y de repente un día me di cuenta que había conseguido el sueño que yo tenía de pequeño. Como veis, yo contesto lo que son los cojones, ¿no? A las preguntas. Pero a mí, por ejemplo, lo de ir a África, donde, no sé, Marruecos, por ejemplo, es un país que a mí me encanta y que no dejo de hacer publicidad de Marruecos porque dentro de los países africanos es el más cercano, es muy fácil ir a Marruecos, es un país donde los españoles están muy bien recibidos, donde todo el mundo habla español, cuanto más al sur vas, mejor te tratan. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo es cruzar la frontera y saber que puedo hacer lo que me salga de los huevos. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Siempre que no me meta en casa de un vecino, siempre que no joda a alguien. O sea, pero puedo hacer lo que quiera, porque ahí todavía no han llegado a esta hipernomia que nos rodea de normas para todo, ¿no? Ahora mismo hemos llegado al extremo de que hay normas absolutamente para todos los aspectos de la vida, básicamente porque hay 17 máquinas de producir legislación que tienen que justificar su existencia y como hay 17 parlamentos autonómicos, pues tienen que legislar, para eso están los parlamentos, pero además hay un congreso que se dedica a fabricar normas y por tanto tenemos normas, ¿no? Y los ayuntamientos están para publicar ordenanzas, es lo que justifica su capacidad extractiva de los ciudadanos, es decir, el quitarte pasta se justifica porque prestan servicios y uno de los servicios que ellos consideran que tienen que prestar es el de regular. Y por tanto hay regulaciones para todo y entonces, joder, no se puede vivir ya. Y a mí eso, que yo fui niño en los años 80, cosa que tú nunca vivirás, ni a no ser que invente la máquina del tiempo, pues nosotros hemos vivido, yo creo que en el verdadero paraíso en la Tierra, que era la España de los 80-90. Ser niño en los 80 y ser adolescente en los 90 era un billete de lotería premiado, porque entonces no nos dimos cuenta, pero ahora te das cuenta. Ahora no puedes decir nada, no puedes alzar la voz, no puedes salir del tiesto, no puedes hacer nada, te están vigilando permanentemente. Yo solamente pensar que yo hubiera sido tan gilipollas en los años 90 de filmarme en vídeo, o sea, ahora se me estaría cayendo la cara de vergüenza. O sea, todo lo que los chavales están haciendo ahora, subiendo vídeos a TikTok, eso les va a perseguir el resto de su vida. O sea, es lo peor que se puede hacer, ¿no? Filmarte cuando eres adolescente y eres tonto permanentemente. Entonces, ¿por qué me gusta viajar? ¿Por qué me gusta viajar en moto? ¿Y por qué me gusta viajar fuera de la burbuja occidental? Como yo defino en el libro este de Manual de Aventura, ¿no? La burbuja occidental, donde afortunadamente vivimos, porque a cambio de todas estas normas también disfrutamos interruptores, hay luz, joder, grifos, hay agua potable, toda la que queremos, ¿no? O sea, disfrutamos de todo eso, ¿no? Yo, por supuesto, no reniego de la civilización occidental ni de todo lo que se ha conseguido. Y si soy privilegiado, bendito privilegio y benditos mis niños que lo van a heredar, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que como tengo esas pulsiones de movimiento y de saber qué hay detrás del horizonte y de libertad, en cuanto me desapodero de este corsé que nos impone la burbuja occidental y traspaso esas fronteras, hostia, me siento, es que se me ve transformarme. Yo en la serie lo veis, ¿no? Como, hostia, es que estoy todo el rato hiperexcitado. Y estoy excitado, pero sin meterme con nadie. O sea, yo creo que otra de las cosas buenas que tiene la serie es que se demuestra cómo te puedes relacionar con los paisanos que tú te encuentras por el mundo de una forma completamente respetuosa, pero cachonda. O sea, porque la gente tiene otro sentido de humor y tiene otra forma de entender la vida. Y entonces ahí tú puedes entrar dando voces. Si hay tíos con Kalashnikov y te miran mal, pues ya sabes que tienes... Pero de primeras no te van a echar a patadas, ¿no? Pero puedes hacer un poco lo que quieras, siempre y cuando respetes al otro. Porque el respeto al otro no es el acatar las normas estúpidas que tienes por todas partes, ¿no? Sino el respeto al otro es respetar su dignidad. Y la dignidad de las personas se respeta con objetos tan básicos como mirarles a los ojos, como ser sincero cuando hablas con ellos, como dar las gracias, y no importa regatear, pero cuando tú llegas a un acuerdo, no regateas para hacer perder el tiempo a la gente, por ejemplo. Si tú regateas es porque realmente vas a llegar a un acuerdo. Si no llegas a un acuerdo, vale, pero tú lo que no puedes regatear, y cuando llegues, por ejemplo, a un punto en el cual el tío te dice, o regateos humillantes, ¿no? O sea, si tú respetas al otro, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, esa es la búsqueda de la libertad, que yo por eso tanto recomiendo que salgamos fuera de la burbuja occidental, y un país cojonudo para hacerlo es Marruecos porque está aquí al lado, y todavía está sin contaminar demasiado, ¿no? ¿Más preguntas? Ya, va, que nos queda media hora, que esto ya me enrollo. A ver, sí. Vale. ¿Cuál es el proceso de documentación que haces? Sí. También a la gestión y demás.
Bueno, vamos a ver, la ruta de Aníbal, supongo que te refieres a cruzar los Alpes en elefante. Bueno, no sé. No, en elefante, ¿no? Pero prefiero que ellos la cruzaron en elefante. No sé, hombre, los Alpes los he cruzado varias veces. Ahora, por ejemplo, en la temporada que se va a estrenar, los cruzamos. En principio no se me había planteado, porque tampoco sé exactamente cuál es el recorrido que hizo Aníbal por los Alpes para llegar a Roma, pero lo que sí está claro es que, hombre, ellos lo hicieron en invierno, en fin, es dificultad. Pero a mí, claro, viajar por Europa para mí tiene un atractivo menor, ¿no? Yo había la ruta histórica que yo tenía ya producida y completamente estudiada y que va a servir para explicarte o contarte la primera pregunta, es la de Alejandro Magno. La ruta de Alejandro Magno, que era la que tenía preparada para el verano de 2020. O sea, se fue al carajo como consecuencia del COVID, ¿no? Entonces era partiendo de la costa mediterránea de Turquía, cruzando toda Turquía, entrando en el Kurdistán iraquí, entrando en Irán, cruzando Irán, llegando a Pakistán, cruzando todo Pakistán, llegando al Hindu Kush y entrando en la India. Una ruta acojonante. Entonces, yo como... ¿Cómo me documento históricamente? Bueno, el primer ingrediente de mi documentación histórica es, digamos, el background que ya traigo, ¿no? O sea, yo de pequeño fui un niño muy lector. A mí se me daba muy mal el fútbol no me gusta, pero yo de pequeño leía mucho. Pero yo he leído siempre. Y por eso, cuando empecé a publicar sobre mis viajes en moto, lo hice con un estilo, un enfoque, un tono que es completamente diferente a lo que se había hecho hasta el momento y creo que lo que se sigue haciendo. Porque, claro, yo había publicado ya varias novelas cuando me puse a escribir mi primer libro de viajes en moto sin saber que iba a ir destinado a una comunidad de motociclistas, porque yo desconocía completamente la existencia de una comunidad de motoaventureros. Yo crucé a África porque sí, sin saber nada, sin Facebook, sin Twitter, sin nada, y iba escribiendo, entonces publiqué a la vuelta 1 millón de piedras, que era mi diario, ¿no? Y lo publiqué pues como yo publicaba mis novelas, por eso me sale tan bestia, tan bronco, tan irónico, tan sarcástico. Entonces, claro, llamó la atención, ¿no? Entonces, todo lo que yo leí previamente sobre los personajes, sobre la historia y tal, eso siempre queda un pozo, ¿no? Queda un pozo y unas ganas de aprender y de estudiar. Entonces, cuando yo decido un recorrido, entonces el recorrido lo puedo decidir por 2 razones. O bien porque busque, digamos, un personaje histórico concreto, es decir, si yo me voy a Irlanda a seguir las huellas de Francisco de Cuéllar, no voy a recorrer Irlanda sin más, voy a seguir las huellas de Francisco de Cuéllar. Pero, por ejemplo, si yo decido que quiero cruzar Estados Unidos, lo que hago de costa a costa, entonces lo que hago es buscar todos aquellos puntos que tengan vinculación con la historia española para unirnos, ¿no? Entonces, son 2 puntos, son 2 formas de planificar diferentes. Hay veces que la ruta me la da el personaje y hay veces, eso normalmente pasa cuando busco un personaje en concreto, y hay veces que el objetivo de hacer un determinado viaje me hace buscar aquellos puntos que me permitan completar el recorrido con contenido histórico. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a leer, empiezo a buscar información. Entonces, yo, por ejemplo, para enfocar a Alejandro Magno, no me basta solamente con mirar en la Wikipedia dónde estuvo y qué hizo, ¿no? Sino que me leo una biografía de Alejandro Magno, ¿no? Me leo una biografía donde se presenta el personaje, ¿no? Porque a Alejandro Magno se le conoce por lo que escribieron personas que vivieron con él, porque el problema fundamental que nos encontramos con la historia es que la historia ha tenido que escribirla alguien antes de que ahora se metieran los libros de historia. Es decir, si no es porque alguien escribe sobre los hechos de Pizarro o sobre los hechos de Hernán Cortés, no se sabría lo que hicieron. Si alguien no va en el barco de Magallanes y escribe el relato, no se sabría lo que pasó con Magallanes. Entonces, es encontrar las fuentes originales lo que nos permite desbrozar los añadidos posteriores. El problema de las fuentes originales es que muchas veces están escritas por la Biblia, ¿no? O sea, los hechos de Jesús están escritos por gente posterior, que no le conoció. Y entonces y a Alejandro Magno, los que han escrito sobre él, no le conocieron. Escriben gente que ha recibido testimonios de gente que le conoció. Entonces, claro, es muy complicado conocer la verdad histórica de un personaje. Lo que pasa es que Alejandro Magno, como es un personaje que, digamos, dejó una marca en la historia completamente imborrable, o sea, porque todo el mundo, aunque no sepa exactamente qué hizo Alejandro Magno, conoce a Alejandro Magno.
Todos los gobernantes del mundo han querido ser Alejandro Magno, se han comparado con él. Carlomagno, se llama, que era el emperador en Europa, o sea, se llama así por Alejandro Magno. Todos han querido convertirse en herederos de Alejandro Magno. Entonces es un personaje, pues no sé, el Elvis de la historia, ¿no? Entonces es un tío que todo el mundo conoce, entonces ha escrito mucho sobre él. Entonces, claro, si tú buscas una buena biografía donde te desentrañe cuáles pueden ser las motivaciones del ser humano, claro, tú no estás contando después en la serie, pues Alejandro Magno estuvo aquí, hizo aquello, y mira esta batalla y tal, no, sino estás diciendo, Alejandro Magno aquí se sintió así. ¿O podéis imaginar cómo se sintió Alejandro Magno cuando le prometió a su padre, que era un tío muy autoritario, que le iba a superar en grandeza, y resulta que conquista el imperio persa y se venga de aquellos persas que habían destruido las ciudades griegas siglos antes, ¿no? Entonces, si tú coges al personaje y lo dotas de humanidad, empatizas con él. Y si yo empatizo con él, os hago empatizar a vosotros. Entonces, esa es la... no sé. Esa es mi labor. Que luego lo ves en la serie y dices, ¡joder, este tío lo que sabe, ¿no? ¿Sabes? Te pasa todo muy rápido, pero te deja un pozo. Y a mí lo que me importa no es que vosotros sepáis después un huevo, porque muchas veces las fechas no sé, ni siquiera las digo. No os quedáis, pero os quedáis con la idea.